Hola a todo el mundo. Para cualquiera que esté inmerso en una tesis doctoral sobre educación, la elección de un paradigma va mucho más allá de la metodología. Se trata, en el fondo, de decidir con qué gafas vamos a mirar la realidad. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo esas gafas, desde las más clásicas hasta las que nos desafían en plena era digital. Venga, vamos a meternos en materia con la pregunta del millón, porque esta cuestión, de verdad, lo cambia todo. A ver, ¿el conocimiento está ahí fuera esperando a que lo encontremos, como si fuéramos astrónomos buscando un planeta? ¿O es más bien algo que creamos, que moldeamos con nuestras interacciones, con nuestra cultura? Ojo, porque la respuesta que le demos a esto va a marcar el rumbo de toda la investigación. Bueno, ¿y cuál es el plan para hoy? Pues aquí lo tenemos. Primero, vamos a dejar claro qué es exactamente un paradigma. Después, haremos un viaje que empieza en la búsqueda de verdades absolutas del positivismo, seguiremos con la construcción de significados del constructivismo y acabaremos en el cuestionamiento radical del posmodernismo. Y lo más importante, ataremos todo esto a los retos que nos encontramos al investigar hoy en día. Antes de meternos a explorar los diferentes territorios, lo primero es entender el mapa. Y es que un paradigma no es, para nada, una simple técnica o un método de investigación, ¿no? Es la filosofía que está detrás de todo, es el sistema de creencias que guía cada pregunta que se formula, cada método que se elige y cada interpretación que se hace. Y aquí tenemos la definición clave, que bebe directamente del trabajo de Thomas Kuhn. Lo más importante que hay que entender aquí es que un paradigma no se demuestra que es falso. No va de eso. Simplemente, con el tiempo, a medida que surgen nuevas preguntas, pues pierde fuelle, pierde vigencia y es sustituido por otro que nos ofrece una manera nueva de ver el mundo. Es una evolución, no una demolición. Empezamos por el clásico entre los clásicos, el positivismo. Su gran sueño, por así decirlo, era aplicar el mismo rigor y la objetividad de las ciencias naturales, pensemos en la física o la biología, al mundo mucho más complejo de la educación. El objetivo final era encontrar leyes universales, verdades que se pudieran medir. Esta analogía es perfecta para entenderlo. Desde el positivismo, la persona que investiga tiene que mantenerse a una distancia prudencial, casi total, de aquello que estudia. Se parte de la base de que la realidad educativa está ahí fuera, es algo externo, y que no se ve afectada por quien la observa. La misión es describirla de la forma más objetiva posible, sin contaminarla con la subjetividad. Estos son, digamos, sus mandamientos. Primero, una separación clara para asegurar esa neutralidad. Segundo, la creencia de que todo conocimiento válido tiene que poder medirse y basarse en lo que vemos, en lo empírico. Y esto último a veces lleva a lo que se llama despersonalización, donde las personas son vistas más como piezas de un sistema predecible que como individuos con su propia subjetividad. Y ahora damos un salto a la primera gran revolución. El constructivismo nace, en gran medida, como una respuesta al positivismo. Su argumento es claro. No se puede entender la realidad social con la misma lógica con la que se miden los fenómenos naturales. Aquí, la idea ya no es descubrir, sino interpretar y, sobre todo, construir activamente el conocimiento. Esta cita de Piaget, la verdad, resume a la perfección este cambio de mentalidad. El aprendizaje deja de ser visto como una simple transmisión de datos de una persona a otra. Pasa a ser un proceso activo, donde cada uno de nosotros reconstruye el saber, le da un significado propio a partir de su historia, de su contexto. Si el positivista era un astrónomo que observaba desde lejos, el constructivista es más bien un arquitecto. El conocimiento no se encuentra, se edifica, se construye ladrillo a ladrillo. Aquí la figura del investigador ya no es neutral, sino que participa activamente en la construcción de esa realidad que estudia y asume que su propia mirada es parte del proceso. Y claro, esto tiene unas implicaciones gigantescas en la educación. De repente, ya no hay una única verdad, sino muchas realidades construidas. Un conocimiento no es verdadero en el sentido absoluto, sino que es útil, es funcional para resolver un problema. Esto, por supuesto, le da la vuelta a los roles en el aula. El estudiante es el protagonista y el docente pasa a ser un guía, un facilitador. Bueno, pues si el constructivismo fue una revolución, el posmodernismo es ya la deconstrucción total. Porque este paradigma no es que proponga una nueva forma de ver la realidad, es que va más allá, cuestiona la idea misma de verdad, de razón, de progreso, conceptos que hemos heredado directamente de la modernidad. Seguimos con las analogías. Ahora la figura es la del arqueólogo. El trabajo ya no es solo entender qué es el conocimiento, sino ponerse a excavar para descubrir cómo se ha ido formando. Y aquí las preguntas cambian. ¿Qué voces se han escuchado para construirlo y cuáles se han silenciado? ¿Qué relaciones de poder están sosteniendo lo que hoy consideramos verdad en educación? El lenguaje aquí es clave, porque es la herramienta con la que se construye todo. El posmodernismo, por lo tanto, desconfía de esas grandes narrativas, de esas verdades universales, como por ejemplo la idea de que hay un progreso educativo único y lineal para todo el mundo. Defiende que la verdad siempre es relativa, que depende del contexto.
Y, lo que es fundamental, pone el foco en cómo el conocimiento, el propio currículum escolar, puede usarse como un instrumento de poder que deja fuera ciertos grupos. A ver, paremos un segundo aquí porque esta tabla es oro puro. Nos permite ver todo el viaje de un solo vistazo. Fijaos en la fila de conocimiento. Pasamos de descubrirlo a construirlo y finalmente a deconstruirlo. Es toda una evolución. Y mirad el rol del investigador, de ser un observador pasivo, neutral, a convertirse en un co-creador de conocimiento y de ahí a un crítico, casi un activista, que destapa las estructuras de poder. Esta tabla es la brújula definitiva para saber dónde se sitúa una tesis. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría. Pero la pregunta es, ¿por qué es esto más importante que nunca para una tesis doctoral hoy? Pues porque la era digital ha llegado y ha puesto todo este sistema patas arriba, creando unos desafíos que, precisamente, estos paradigmas nos ayudan a entender y a enfocar. Es que vivimos en la era de la posverdad, de la sobrecarga de información. Conceptos como la objetividad positivista, por ejemplo, se tambalean cada día. ¿Cómo se valida el conocimiento cuando las fuentes son infinitas y, seamos sinceros, muchas veces poco fiables? Pues aquí es donde entender de epistemología, o sea, del estudio del conocimiento, se convierte en una herramienta de supervivencia académica. Mirad, este ejemplo es perfecto para ver cómo funciona en la práctica. Imaginemos una tesis sobre el sesgo en los algoritmos de las plataformas educativas. Un enfoque positivista, ¿qué haría? Buscaría datos, mediría con precisión cuántos estudiantes se ven afectados y en qué medida. En cambio, un enfoque posmoderno no se quedaría ahí. Iría a deconstruir el código y a preguntar ¿quién ha programado esto? ¿Con qué valores? ¿Qué modelo de éxito está promoviendo? Y, sobre todo, ¿a quién está dejando fuera? Es la misma pregunta, pero da lugar a dos mundos de investigación totalmente distintos. Y terminamos con esta pregunta, que se queda en el aire para la reflexión. En un mundo que está siendo moldeado por la inteligencia artificial, donde la verdad es cada vez más difícil de atrapar, ¿qué hacemos? ¿Nos aferramos a esa búsqueda de la objetividad a toda costa? ¿O es más urgente que nunca adoptar una postura crítica que se dedique a deconstruir estos nuevos sistemas de poder digital? La respuesta, desde luego, no es nada sencilla y es probablemente el gran reto para la próxima generación de investigadores en educación.